Bueno, pues buenas tardes a todas y muchísimas gracias por participar en este primer webinar del ciclo de Mujeres sin Adjetivos. Este proyecto de Mujeres sin Adjetivos se enmarca dentro de un programa de promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de lucha contra la violencia de género de la Junta de Castilla y León y está financiado por la Gerencia de Servicios Sociales. Para poder hacer una mayor difusión de esta actividad, lo que vamos a hacer es grabar este webinar y después difundirlo a través del canal YouTube de nuestra federación. Si alguien tiene algún problema con que su imagen aparezca, simplemente tenéis que apagar la cámara y ya está. También os pedimos que por favor silenciéis el micro porque somos muchas personas para no interferir a las ponentes. El objetivo que tienen estos webinarios es favorecer el desarrollo tanto personal como profesional de las personas que estáis participando y también mejorar la autonomía y la participación social. Pero sobre todo nos parecía muy importante visibilizar la situación, en muchos casos de vulneración de derechos, de las mujeres con problemas de salud mental. Estábamos comentando antes la necesidad que tenemos del achuchón y nos hubiera encantado poder hacer este webinar en presencial y poder tocarnos y comentar todas, pero la situación es la que es. Pero bueno, lo bueno de esta situación es que podemos conectarnos aunque estemos muy separadas unas de otras, que de otra manera no hubiéramos podido hacerlo. Como os comentaba, este ciclo de webinares van a ser 3. Al final de esta semana publicitaremos ya los otros 2 para que os podáis inscribir si queréis. Os he dejado al final en el chat, luego os lo volveré otra vez a copiar por los que habéis entrado más tarde, un cuestionario de satisfacción que nos gustaría mucho que antes de abandonar la sesión, pues si tenéis que ir antes, podáis rellenarlo pues para intentar mejorar un poco para los siguientes webinares. Y también hay un tema de cesión de imagen por si alguna persona permanece conectada. Y bueno, para entrar en harina, ya no me enrollo más con los preliminares, pasamos a presentar a las 3 mujeres que hoy nos van a acompañar como ponentes. Ellas son Isabel Caballero, Esper Rubio y Lourdes da Costa. Isabel Caballero es la coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla y tiene estudios de posgrado en evaluación, programación y supervisión de políticas de inserción y también en investigación y acción participativa. Inició su trabajo en el ámbito de los derechos humanos en el año 96 en El Salvador como cooperante de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho a través de la Agencia de Desarrollo de Dinamarca. En el año 99 se unió al equipo de trabajo de CANF COCENFE Andalucía, donde coordinó el Departamento de Mujer, instancia encargada de impulsar los programas sobre igualdad de género en el ámbito de la discapacidad. En 2013 fue nombrada asesora de la Comisión de la Mujer de CERMI y en 2015 asumió la coordinación de Fundación CERMI Mujeres que ostenta en la actualidad. Ha participado en diversas publicaciones de la colección Generosidad de CERMI Mujeres y en el Manual sobre Apoyo Psicosocial y Prevención de la Violencia de Género en Mujeres con Discapacidad. Asimismo, cuenta con una amplia experiencia en el ámbito de la formación a profesionales sobre derechos humanos, género y discapacidad. Un lujo poder contar hoy con Isabel, que siempre tiene una agenda ocupadísima. También nos acompañan Espe y Lourdes, que son de la casa del Movimiento Asociativo Salud Mental. Esperanza Rubio Peláez, en su trayectoria profesional, ha combinado experiencias laborales como coordinadora y responsable de proyectos en materia de bienestar social y de gestión de la calidad, realizando dicha labor tanto en el ámbito de la consultoría como en entidades sociales. Comenzó su experiencia en la Confederación Salud Mental España en 2013 como técnica de calidad. En 2016 la nombraron directora técnica de red de proyectos y estudios y desde entonces coordina y optimiza la gestión y desarrollo de los proyectos, servicios y actividades dentro de la red Salud Mental España. Coordina, dinamiza y participa en grupos de trabajo y comisiones, como puede ser la Red Estatal de Mujeres, que es el proyecto que nos van a presentar hoy, y además estimula la participación dentro de las entidades de la red de salud mental con el objetivo de generar y compartir buenas prácticas y experiencias. Muchísimas gracias, Espe, por acudir a nuestra llamada, como siempre. Y por último, contamos hoy con Lourdes, María Lourdes da Costa Lorenzo. Ella pertenece a la asociación Menti Salud La Muralla de Cataluña y también forma parte de la Red Estatal de Mujeres desde que se fundó en el año 2017. Es una gran activista a favor de los derechos de las mujeres con problemas de salud mental y siempre está muy comprometida y siempre con ganas de ayudar. Así que os dejo con ellas para que disfrutéis y podáis aprender un montón de cosas. Estaba antes comentando y la idea es que primero va a hacer la presentación Isabel
Después dejaremos un pequeño ratito para que podáis comentar con ella lo que queráis, y si durante su presentación queréis hacer algún comentario con el chat, pues después también lo leeremos. Gracias. Pues muchas gracias, Patricia. Bueno, para mí es un placer compartir esta tarde aquí con todas vosotras en este webinario de Mujeres sin Adjetivos, y en el que vamos a tratar un tema tan importante como es la gestión de los cuidados durante la pandemia. Yo quería, en nombre de la Fundación CERMI Mujeres, agradecer a la Confederación Salud Mental en Castilla y León la invitación, también a la Junta de Castilla y León por apoyar este tipo de iniciativas tan necesarias y que realmente nos ha mantenido en contacto durante estos meses, ¿no? Nos ha permitido también ponernos cara, un poco suplir, ¿no?, la falta de contacto personal, de contacto humano en estos últimos meses. Patricia, yo tengo una presentación, voy a compartirla. Creo que se ve bien. ¿Verdad? Creo que ahí está. Ahí está, perfecto. Bueno, en primer lugar, como yo soy coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres, que como muchas de vosotras sabéis, es una organización sin ánimo de lucro que surge en el año 2014. Se funda, la entidad fundadora es el propio CERMI estatal, plataforma, ¿no?, que aglutina a los distintos sectores de la discapacidad, y que, conscientes de la necesidad, pues, de crear una instancia específica, ¿no?, en el que las reivindicaciones, aquellas demandas muy concretas de las mujeres, en este caso, pues se pudieran ver reflejadas. Sabéis que, bueno, en nuestro país viven alrededor de 4 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad, según los datos últimos, que ya son bastante antiguos, ¿no?, de la encuesta del año del 2008. Esperamos que en poco tiempo, pues, vea la luz los datos de la encuesta que se está finalizando precisamente en este tiempo. Y estamos hablando de 4 millones de personas con discapacidad, de las cuales el 60% son mujeres. Es decir, estamos hablando de 2,5 millones de mujeres que tienen algún tipo de discapacidad. Pues desde el año 2014 la Fundación viene trabajando en la defensa de los derechos humanos de mujeres y niñas con discapacidad, aunque realmente su recorrido es más amplio, si tenemos en cuenta también el trabajo que en este ámbito ha venido realizando el propio CERMI a través de su Comisión de la Mujer o a través de su Departamento de Temas de Igualdad y de Género. Haciendo este pequeño apunte, cuando se me planteó la posibilidad de hablar de la gestión de los cuidados, reflexionábamos, al igual que ocurre con los cuidados, con muchos otros temas, veíamos cómo este periodo de pandemia en realidad lo que ha venido es a confirmar o a reafirmar cosas que ya sabíamos, ¿no? Y era que el sistema, en cualquiera de las vertientes, ¿no?, que se la mire en relación con la atención a mujeres con discapacidad, pues realmente no está preparado, no toma en consideración la realidad de las mujeres con discapacidad, ni en lo referido a los cuidados o, por ejemplo, en lo que hemos vivido quizás de una manera más directa en todo lo relacionado con la violencia de género. Desde que se decretó el confinamiento allá por el mes de marzo, desde la Fundación CERMI Mujeres tomamos conciencia de que era necesario poner a disposición de todas las mujeres todos los recursos que pudiéramos, también instar a los poderes públicos a que tomaran en consideración a este sector de población en lo referente, por ejemplo, el tema de la violencia, ¿no?, que fue quizás lo primero que nos surgió una especial preocupación, ¿no? Cuando estuvimos ahí elaborando la primera guía, ¿no?, con instrucciones prácticas para la denuncia, teniendo en cuenta que el Ministerio, por ejemplo, de Igualdad estaba dando algunas directrices en la materia, pero que veíamos que no contemplaba la realidad de las mujeres con discapacidad, ni incluía en sus guías, pues, recursos que fueran verdaderamente accesibles, ¿no?, y que estuviesen disponibles para las mujeres de nuestro sector, ¿no? Entonces, un poco ha sido así el trabajo que hemos ido realizando durante estos meses, ¿no?, que la pandemia ha sido casi como, utilizando la metáfora de la marea, ¿no?, una marea alta que al bajar lo que ha dejado a la luz, pues, ha sido todos esos errores, esas falencias del sistema, ¿no?, que ya teníamos detectadas, pero yo creo que se han exacerbado, ¿no?
En el tema de los cuidados, estamos en un país que invierte poco en cuidados, cuya política del cuidado es muy deficitaria. Aquí tampoco voy a descubrir nada nuevo. De hecho, España invierte en cuidados solamente el 0,75% del Producto Interior Bruto, que viene a ser la mitad de la media de los países de nuestro entorno. Incluso cuando hablamos de lo que entendemos por cuidados, ahí vamos a meter en una bolsa una cantidad ingente de actividades muy heterogéneas que realizamos las mujeres, que pueden ir pues desde limpiar la casa, comprar, cuidar de la economía doméstica, atender a una persona mayor en situación de dependencia, que puede ser ayudar a un niño o a una niña a hacer los deberes. Es decir, es una cantidad de actividades que no tendría fin. Y que la característica fundamental, y que es otra cosa que yo creo que también hemos visto todas y todos durante este periodo, es que son actividades esenciales. Son actividades sin las cuales no podemos mantener el sistema tal cual está concebido en la actualidad. Es decir, ni el sistema económico se podría mantener si no existiera estas actividades, estas tareas de cuidado que se realizan siempre en la sombra, que se realizan de una manera muy precarizada, invisibilizada, y que realizamos, eso sí, las mujeres. De tal manera que durante este periodo hemos visto que existen determinadas actividades que son no esenciales, que hemos podido prescindir de alguna manera, que van a tener mucho impacto seguro, ¿no?, en la crisis que estamos ya viviendo, ¿no?, y en la que se nos avecina, pero que ha habido gente que ha podido pues, volver a casa o trabajar desde casa, o personas trabajadores que han estado pues, con un ERTE, pero ha habido mucha gente que ha tenido que seguir trabajando porque sin la prestación de esos servicios esenciales no podía continuar el sistema funcionando. Además, lo que no nos llama la atención, porque lo sabíamos, pero que se ha puesto de manifiesto de una manera muy clara, que todas estas actividades esenciales son precisamente las que menos remuneración reciben, son las que menos prestigio social tienen y las que se están prestando de una manera pues, pauperizada y precaria, ¿no? Muy asentado o muy fundamentado en una división sexual del trabajo que nos asigna en una sociedad patriarcal a las mujeres determinadas tareas y a los hombres otras, y que en nuestras manos, y así lo sabemos todas, ¿no?, están pues, el tema de todo lo que es el cuidado que se hace a personas en situación de dependencia, a niños, a niñas, el trabajo de reproducción de la vida en última instancia, ¿no?, porque aquí lo que estamos hablando es de la necesidad de colocar a la vida precisamente en el centro de nuestra existencia, ¿no? Y que ha habido, pues, como os comentaba, muchas de estas actividades muy importantes, actividades económicas, que han quedado en suspenso durante este tiempo porque realmente su esencialidad era muy limitada, ¿no? Otra cuestión importante a tener en cuenta es que el hecho de que, por ejemplo, en nuestro país el 90% de los cuidados informales que se prestan a personas en situación de dependencia, y así ya aparecía en el año 2006 en el preámbulo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia, ya nos decía ahí que éramos las mujeres las que estábamos realizando ese tipo de trabajos, ¿no? Más del 90%, el 95% de quienes hacen ese trabajo son precisamente mujeres. Yo estaba revisando en estos días un poco las reivindicaciones que se han ido elaborando precisamente cuando en este tiempo ha sido más que evidente la falencia o la falta, ¿no?, de una política, ¿no?, de un eje realmente del cuidado en nuestro país. Revisando todas estas reivindicaciones, había una que nos afectaba de una manera muy directa y es la relacionada con todo el tema de la dependencia o más concretamente de la interdependencia. Esa idea falsa, ¿no?, que existe en que los seres humanos tenemos que ser autónomos y tenemos que ser independientes, y todos aquellos que no encajan en este supuesto modelo ideal
pues son sujetos que son una carga y que tienen que ser objeto de algún tipo de intervención o de algún tipo de ayuda. Realmente lo que hay que reivindicar es que todos los seres humanos somos interdependientes, que siempre va a haber un grado de dependencia y que tenemos que colaborar y tenemos que trabajar de una manera colaborativa, de una manera participativa, y que realmente por ejemplo, una persona con discapacidad quizás necesite una serie de apoyos más concretos o en un mayor grado, pero no quiere decir que sea un sujeto excepcional, ni mucho menos, sino que esa idea de la interdependencia es algo que nos debe mover y que realmente debe estar colocado también en el eje central de las políticas, ¿no? de cuidado que debemos reivindicar. Las políticas de cuidado además también es un eje vertebrador también de la lucha feminista, no podía ser de otra manera, si el 90%, 95% de las mujeres que realizan este trabajo son precisamente mujeres, ¿no? Y luego, por el otro lado, también hay una población nada desdeñable de personas con discapacidad que van a necesitar algún tipo de apoyo, y no solamente un tipo de apoyo o algún tipo de cuidado, que también en estos días en estos meses hemos estado debatiendo sobre esta idea de la política del cuidado y la política también de la activación, porque estamos hablando de una población de personas con discapacidad que no debe ser entendida como una población objeto de políticas, o sea, objetos pasivos y que reciban determinadas políticas o determinadas ayudas en relación con el cuidado, sino que realmente lo que hace falta son políticas públicas que también incentiven la promoción de la autonomía personal, que nosotras siempre, de hecho, consideramos que la ley del 2006, que en su momento fue considerada, ¿no?, como una ley que podía sentar las bases de un nuevo pilar del estado del bienestar en nuestro país, que levantó muchísimas expectativas y que realmente iba a sentar las bases de una nueva política del cuidado en nuestro país, pero que realmente pues, quedó en nada, ¿no? Ha tenido una aplicación muy desigual y se ha concebido siempre a las personas con discapacidad pues, como sujetos pasivos, receptores de políticas de cuidado y no políticas de promoción de su autonomía personal, que realmente es la primera parte. De hecho, el título de la ley es así, ¿no?, de promoción de la autonomía personal, pero esa promoción siempre quedó en un segundo o tercer plano, ¿no? Realmente si revisamos los planes Ahora nos salimos nosotros. No hay cámara. Los planes de atención individual, ¿no? A raíz de la ley de dependencia, pues precisamente van enfocadas a la atención a la dependencia. Entonces, un poco romper con esto, ¿no? Están, por un lado, las mujeres, que somos quienes realizan estas tareas de cuidado, por otro lado, también las propias mujeres con discapacidad, que también realicen tareas de cuidado y sin embargo están totalmente invisibilizadas por esta idea de que son siempre sujetos pasivos de políticas de cuidado, y luego el resto también de hombres, ¿no?, personas con discapacidades más severas, que siempre son vistas desde este punto de asistencialista, ¿no? Quizás es una de las principales reivindicaciones que manejábamos, el hecho de poner más el acento en una política de participación, en una política de activación que nos parece clave, sin dejar a un lado de que realmente cuidar es cuidar y hay muchas personas que necesitan ser cuidadas y que realmente es un eje de la lucha feminista que es clave, ¿no?, y que no debemos dejar de lado. En nuestro país ha habido en los últimos años un cambio importante en nuestra sociedad, un cambio en la estructura sociodemográfica, una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral que ha hecho que salgan del hogar. Esto no es nuevo, llevamos muchos años ya en esta tendencia, ¿no? También un cierto cambio, ¿no? No tan profundo como quisiéramos, ¿no?, pero cierto cambio, ¿no?, en las relaciones de género, en la asignación de roles y también, pero seguimos manteniendo, por ejemplo, perfiles ideales del trabajador, y lo vais a ver en pantalla, que he puesto trabajador en masculino con cierta intención, ¿no?, porque realmente se habla todavía o se maneja un ideal de un trabajador que es masculino, que no tiene responsabilidades en el ámbito del cuidado, y que esto cada vez se aleja más de la realidad, ¿no? Tuvimos en su momento, y ha hecho referencia a ello, en el año 2006,
la posibilidad, ¿no?, de impulsar un pilar nuevo del estado del bienestar a través de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que no sé si muchas de vosotras recordáis que reconocía, por ejemplo, prestaciones en el ámbito del hogar, ¿no?, a los cuidadores, cuidadoras informales, de una manera excepcional. O sea, entendía que había muchas personas, sobre todo mujeres, que habían dedicado gran parte de su vida al cuidado de personas en su entorno familiar y que iban a tener muy difícil el acceso al mercado de trabajo y que, bueno, de alguna manera, un reconocimiento de la labor que han venido realizando durante muchos años y además también un amparo legal, ¿no?, a través de unas cotizaciones a la Seguridad Social, por ejemplo, ¿no?, pues realmente iba a suponer un beneficio para todo ese grupo de mujeres, ese conjunto de mujeres que estaban realizando estas tareas de cuidado, ¿no? Pero fijaos que algo que aparecía en la propia Ley de Promoción de la Autonomía Personal con carácter excepcional, que era este reconocimiento de una prestación en el ámbito del cuidado informal en la propia familia, se ha convertido, sin embargo, con el paso de los años, en la regla general, ¿no? Yo recuerdo en su momento, de hecho desde CERMI, desde las organizaciones de mujeres de la sociedad civil, se hizo aportaciones al proyecto de ley, ¿no? Y pusimos el acento en un poco del movimiento feminista. Alertó, ¿no?, sobre el riesgo que se corría de consolidar o de consagrar en una ley como esta pues los cuidados informales, ¿no?, porque eran cuidados informales que iban a desarrollar sobre todo las mujeres. Pero se valoró positivamente por lo que os comentaba anteriormente, porque realmente había muchas mujeres que no iban a tener un acceso muy fácil al mercado laboral y que estaban desarrollando desde hacía mucho tiempo esa labor. Entonces, lo que no pensábamos es que algo que la propia ley, bueno, no pensábamos, realmente ya se intuía y se tenía cierto temor, ¿no?, de algo que aparecía en la ley como algo excepcional se convirtiera en la regla, ¿no? Y no solamente eso, sino que en el devenir del tiempo incluso hubo reformas, ¿no?, que hicieron, bueno, eliminaron de un plumazo las cotizaciones a la Seguridad Social de las mujeres que estaban desarrollando este tipo de tareas de cuidado, ¿no? Es decir, ya la poca protección que la ley podía o ofrecía a estas prestadoras de servicios fueron eliminadas de un plumazo, ¿no? Entonces, lo que de alguna manera esta ley del 2006 lo que vino a consagrar fue un modelo totalmente precarizado, ¿no?, y otra vez en manos de las mujeres, que somos las que estamos desarrollando estas tareas de cuidado de personas con discapacidad. Nosotros desde la Fundación CERMI Mujeres, siempre que hablamos de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal, lo vemos como una herramienta realmente tan útil que había que retomar y que había que apostar por ella, dotándola de los fondos necesarios, porque no solamente va a servir para que una importante parte de la población de personas con discapacidad, hombres y mujeres, puedan acceder precisamente a ser autónomos, a ser activos en la sociedad, no solamente esa visión pasiva, ¿no?, de atención a la dependencia, que por supuesto es muy necesaria, pero sí poniendo el acento en esa primera parte del título de la ley. Y al mismo tiempo nos parecía una ley tan importante si queremos, por ejemplo, trabajar en todo el tema de la prevención de la violencia de género, que es uno de los ejes vertebradores del trabajo que desarrolla la Fundación CERMI Mujeres, porque precisamente si tenemos a mujeres autónomas, a mujeres que pueden decidir sobre sus vidas, que pueden acceder a una formación, que pueden acceder a un trabajo, realmente vamos a tener muchas herramientas para romper con el círculo de la violencia. A nosotras realmente nos ha parecido siempre como un instrumento muy necesario, un instrumento que realmente ha sido infrautilizado y que debemos reeditar, ¿no? Y de hecho, parte de la incidencia política que hacemos, ¿no?, con los gobiernos de nuestro país, pues precisamente van enfocados en la necesidad pues, de reeditar, de reimpulsar una normativa de estas características, esta misma norma, y conectarla pues, quizás con una estrategia a largo plazo, ¿no?, de políticas de cuidado. Que entendemos que va muy ligada pues, al tema de por ejemplo, la oportunidad que ofrecería para que afloraran numerosos puestos de trabajo que están ahí, o sea, puestos de trabajo que ahora mismo están totalmente invisibilizados o que están desarrollando mujeres en situación o sea, en el mercado no formal.
o mujeres incluso de otros países, ¿no? Sobre todo antes de la crisis, os recordaréis, ¿no? Como muchas mujeres llegaron a nuestro país de otros países para desarrollar estas tareas de cuidado que ya las mujeres españolas no desarrollábamos o no podíamos, precisamente por este cambio de estructura sociodemográfica o por la incorporación de las mujeres en el mercado laboral. Lo que se llaman las cadenas globales, ¿no? de cuidado, donde mujeres de otro hemisferio vienen a desarrollar esas tareas de cuidado, dejando en muchas ocasiones a otras personas que también necesitan de su entorno, que necesitan también de cuidado, en manos de otras mujeres, porque esto es una cadena que engancha o conecta solamente a mujeres, ¿no? En esa división sexual del trabajo, ¿no? Global, que no solamente nos afecta aquí, sino que también trasciende a nuestras fronteras, ¿no? Las cadenas globales de cuidado se frenaron de alguna manera, ¿no? con la crisis, cuando mucha población inmigrante, muchas mujeres que trabajaban en el servicio doméstico, trabajaban en las casas, pues volvieron a sus hogares de origen, ¿no? Pero bueno, para que veamos cómo realmente estas situaciones de precariedad las vamos heredando las mujeres de alguna manera, ¿no? Vamos soltando estas tareas en nosotras, las españolas, las que vivimos aquí, y vamos delegando estas responsabilidades en otras mujeres que vienen de lejos y lamentablemente siempre en condiciones muy, muy pauperizadas, ¿no? Simplemente pensar que tenemos un régimen especial, ¿no? del trabajo doméstico en nuestro país que habría que revisar, ¿no? Que es una también de las cuestiones que están en agenda, ¿no? Y hay que reconocer el trabajo que los propios colectivos de trabajadoras domésticas, por ejemplo, han desarrollado durante el periodo de pandemia. ¿Cuántas mujeres se han quedado sin trabajo de la noche a la mañana, o al contrario, se han quedado esclavizadas al trabajo que venían desarrollando porque no podían salir del ámbito, bueno, de la familia en la que estaban, en el hogar en el que estaban prestando sus servicios, sobre todo cuando estaba centrado en el cuidado de personas en situación de dependencia? Yo creo ahí en el vídeo, ¿no? que fue ganador del concurso que nosotras impulsamos todos los años, ¿no? Hay un concurso de vídeo que se llama Generosidad, que impulsa la Fundación CERMI Mujeres, y que este año precisamente ha estado centrado en el impacto de la pandemia en las mujeres con discapacidad. Pues el vídeo ganador precisamente pone el acento o hace una denuncia bastante ácida sobre esta realidad, ¿no? Cuántas mujeres que trabajan en el entorno, bueno, doméstico, ¿no? Trabajadoras que han tenido que continuar viviendo forzadamente en los hogares en los que estaban trabajando, porque, bueno, se estaban cuidando a una persona mayor, las familias tenían miedo de que saliera, de que se contagiara, de que trajeran el virus a casa. Bueno, esa ha sido la realidad que hemos vivido en nuestro país, ¿no? Y esa es la realidad que seguimos arrastrando. Como os comentaba, realmente estamos hablando de un sector donde si se abordase con una política a más largo plazo, ¿no? Mejor diseñada, pues podían aflorar muchísimo trabajo, porque hay mucho trabajo en negro, hay mucho trabajo precario que podía generar pues, puestos, ¿no? Y que además en el que podrían trabajar muchísimas mujeres que ahora mismo se encuentran desempleadas. Esto tendría también que ir de la mano de un programa de formación, es decir, necesitamos también una profesionalización de los cuidados y una reorganización también de los horarios, ¿no? Todo está de alguna manera imbricado, por eso a veces cuando se proponen medidas nos vemos impelidas a proponer cuestiones que están basadas más en la urgencia, ¿no? En necesidades prácticas que son tales, tal la cantidad de necesidades del día a día, ¿no? que tenemos que cubrir, que en muchas ocasiones pues, es complicado hacer al menos desde nuestro sector, pues una propuesta a más largo plazo, pero que sí que es momento de sentarse y de analizarlo, ¿no? Como señalaba, yo creo que la pandemia provocada por el coronavirus lo que ha puesto de manifiesto es las falencias, los fallos del modelo de cuidado que seguimos manejando, donde se ha exacerbado, ¿no? de una manera exponencial. Por otro lado, también España todavía tiene
una serie de cuestiones que cumplir, ¿no? Como Estado, ¿no? Por ejemplo, está pendiente la ratificación del convenio de la OIT, el convenio número 184, que está centrado precisamente en la situación de las trabajadoras domésticas, y también una recomendación del 2001, todo esto de la Organización Internacional del Trabajo, que está pendiente, ¿no? Y a pesar de que la reivindicación no es nueva, pues todavía está pendiente esta situación de ratificación. Por otro lado, también sería necesario crear de alguna manera servicios más profesionalizados y en mejores condiciones para atender las situaciones de dependencia. Yo creo que también durante la pandemia ha sido escandaloso lo que se ha vivido en las residencias, ¿no? Yo creo que fórmulas, ¿no?, de institucionalización que criticamos desde CERMI, desde la Fundación CERMI Mujeres, ¿no? Nos parece que la institucionalización que sigue vigente en nuestro país es contraria a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y hay que idear, hay que buscar fórmulas alternativas que no estén ligadas ni a las incapacitaciones judiciales, y que nos ofrezcan también unos servicios sociales más abiertos, más participativos, de autogestión o de cogestión, en el que la persona pueda también decidir sobre dónde vivir, los tiempos, cómo utilizarlos, cómo utilizar el espacio. Yo creo que lamentablemente ha sido una vergüenza realmente, ¿no? Ha sido escandaloso la cantidad de personas que han muerto contagiadas por el virus en estos centros residenciales, pues como secuela, ¿no? Como muestra de los déficits, ¿no? De las condiciones en las que esas personas están viviendo ahí, de cómo están también prestando su servicio las trabajadoras y los trabajadores. De hecho, muchos de ellos estaban en huelga ya antes de que comenzara la pandemia, ¿no? Porque muchos de quienes trabajan en estos sectores no llegan ni siquiera a ser, bueno, son trabajadores profesionales y no llegan a los 1.000 euros, ¿no? Entonces, yo creo que realmente es una cuestión para repensar, ¿no? Y en eso nos congratulamos con el Ministerio, y voy a hacer alusión a algunas propuestas en materia de cuidados, ¿no?, de política de cuidado, que nos ha llegado precisamente del Ministerio de Derechos Sociales de Agenda 2030, un poco como lección aprendida. Yo creo que ni siquiera es una lección aprendida, porque sabíamos, ¿no?, que es lo que era un sistema que no era idóneo, que era un sistema fallido, y que realmente contravenía, en nuestro caso concreto para nuestro sector, pues derechos elementales, ¿no?, derechos humanos elementales de las personas con discapacidad. Yo, como señalaba, ha habido una propuesta por parte del Ministerio en el que nos está comentando pues determinadas cambios, ¿no?, reformas que consideran que son necesarios y que van a dar respuesta pues a muchos de los problemas que han sido detectados, y reitero, no han sido detectados, los conocíamos con anterioridad, pero que se han puesto más que nunca en evidencia durante este periodo de pandemia. Os he puesto en pantalla, dejadme aquí que haga un pequeño paréntesis antes de comenzar a analizar las propuestas que nos ha llegado del Ministerio, y que nos puede servir un poco de hoja de ruta, ¿no?, para este trabajo de incidencia política que tenemos que realizar desde organizaciones como la nuestra. Simplemente como una práctica, de alguna manera, ¿no?, que pusimos en funcionamiento durante el periodo de pandemia, y que ha servido para cuidarnos, hacer un trabajo de autocuidado, ¿no?, entre las mujeres con discapacidad, pues fue precisamente la puesta en marcha de unos webinarios que quizás muchos de vosotras conocéis, ¿no?, que celebrábamos todos los miércoles por la tarde durante el periodo de pandemia, y que realmente nos ha servido para analizar todas estas cuestiones, pero también más allá, para ponernos en contacto, para no sentirnos solas, para no sentirnos aisladas, y de alguna manera también el trasfondo, o lo que buscábamos, era que existiera ese apoyo mutuo, ¿no? O tratábamos un poco de acudir a aquellos grupos presenciales, por supuesto, ¿no?, que se habían desarrollado en muchos territorios, en muchos lugares, en muchas organizaciones de mujeres, de organizaciones feministas de mujeres con discapacidad, que eran precisamente organizaciones actividades de apoyo mutuo, ¿no?, de sororidad, de acompañamiento.
pues de alguna manera, de una manera telemática, y pusimos en marcha precisamente los webinarios No Estás Sola. Ha sido un punto, ¿no?, de cuidado, de apoyo, de romper el aislamiento y el pequeño grano de arena, ¿no?, que ha aportado la Fundación CERMI Mujeres durante este periodo de confinamiento, y al que os invitamos también a que os unáis, porque continuamos con el ciclo de webinarios durante estos meses de 2021, al menos vamos a continuar durante todo el año, intercalándolos con algunas formaciones en derechos humanos. Os comentaba que nos ha llegado una serie de medidas a través del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ¿no?, en el marco de un plan de recuperación, transformación y resiliencia. Hay un eje concreto que es sobre economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión, donde se nos ha trasladado pues un poco la idea, ¿no?, de qué es lo que se quiere poner en marcha, porque ante la necesidad realmente de que se produzca un cambio de modelo, ¿no? Por un lado, un cambio en el modelo de los apoyos y en los cuidados de larga duración, ¿no?, que la idea es que esté basado en un proceso de desinstitucionalización y de tránsito hacia la atención centrada en la persona. A nosotras esta nos parece central, nos parece clave hablar de desinstitucionalización, como señalaba anteriormente, y realmente pues, vamos a utilizarlo como una herramienta de incidencia para que este proceso o este cambio de modelo pues, se produzca realmente, ¿no? También nos hablaba el Ministerio de la necesidad de una modernización de los servicios sociales. La idea es crear un nuevo marco jurídico que tenga un carácter estatal y que esté basado pues, en la innovación, también en la mejora de la capacitación de los profesionales y en la aplicación de tecnología, ¿no?, en la transformación tecnológica. Por otro lado, también hablaba el Ministerio de la necesidad del reconocimiento de la diversidad y sobre todo de la diversidad de las familias, porque dependiendo de la tipología de familia, así vamos a ver cuáles son la intensidad, ¿no?, de la necesidad de apoyos y de políticas de cuidado, ¿no? Un eje que es fundamental y que aparece también recogido en este plan de recuperación, ¿no?, es el tema de la accesibilidad universal, ¿no? Desde el Ministerio pues, se apuesta a que aparezca como un eje transversal y que, bueno, que se aplique pues, en todos los servicios públicos, en la educación, en el empleo, en los transportes, en la vivienda, en la cultura. Realmente tampoco es algo nuevo, ¿no? Contamos con una normativa que obliga a que todos los servicios y todos los productos que existen tienen que ser accesibles, ¿no? Pero es importante que se introduzca con este carácter transversal en un plan de estas características. Hay una parte importante también en la economía de los cuidados, en el refuerzo de políticas de igualdad, que hace referencia a la extender a todas las potenciales víctimas de violencia de género, de violencia contra las mujeres, pues los servicios de atención integral, y también mejorar el acceso a la información de los recursos disponibles en todo el sistema de cuidados. Por otro lado, nos comentaban desde el Ministerio que una de las medidas que quieren impulsar es la Estrategia Nacional de Desinstitucionalización a través de reformas legislativas. Por otro lado, también está aprobar una ley marco de servicios sociales en promoción de esa innovación y de mejorar la capacitación de sus profesionales. Está también en agenda la aprobación de una nueva ley de diversidad familiar. Otra de las medidas que están contempladas en este cambio de modelo de cuidados de larga duración es precisamente hacer una evaluación de la situación actual de las políticas de cuidados, especialmente del sistema de atención a la dependencia. A nosotros nos parece que es clave hacer esta evaluación. La idea es también reforzar este sistema con un plan de choque y hacer un análisis y una evaluación de todos los centros residenciales y de los servicios de apoyo comunitario. Estaba también en la agenda la idea de financiar al menos 3 proyectos pilotos centrados en la innovación y en el impulso precisamente a la desinstitucionalización. Por otro lado, en relación a la dotación de nuevos equipos públicos para el cuidado de larga duración que estén basados precisamente centrados en la persona, ¿no?, en los entornos comunitarios, se hablaba de financiar pues, nuevos equipamientos públicos, ¿no?, que estén adecuados al diseño que se propone, ¿no?, y también, por supuesto, la remodelación de los ya existentes.
finalmente, en el tema de la modernización de los servicios sociales, lo que se nos trasladaba era la necesidad de apoyar sobre todo a las comunidades autónomas para poner en marcha proyectos pilotos de innovación en materia de servicios sociales. También, y ya lo he señalado anteriormente, en la mejora de la formación de sus profesionales, por ejemplo, un plan concreto de formación que vaya dirigido, por ejemplo, al personal del Sistema Público de Servicios Sociales y también de atención a la dependencia. Nosotros durante muchos años, sobre todo en los primeros años de aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal, estuvimos trabajando con funcionarios o con profesionales, ¿no?, que estaban en estos servicios para introducir, por ejemplo, el enfoque de género, que nos parecía fundamental y sobre todo para hacer ver que era una herramienta importante a la hora de prevenir y detectar también situaciones de violencia de género, un poco en la línea del eje central del trabajo que desarrolla la Fundación Sermi Mujeres. Pues nos parece, o celebramos, ¿no?, el hecho de que haya un plan de formación que vaya dirigido precisamente al personal de los servicios de atención a la dependencia. Nosotras, pues en las tareas de incidencia que nos corresponden, pues por supuesto que demandaremos que toda esta formación pues también tenga un enfoque de género y donde, por ejemplo, el tema de la prevención y de la detección de situaciones de violencia o la aplicación de protocolos esté contemplado. Y finalmente también está pues financiar los equipamientos públicos de tamaño y diseño adecuados o la remodelación de los ya existentes, ¿no?, en todos los modelos de protección residencial y acogimiento familiar, sobre todo del acogimiento familiar especializado en niños, en niñas y en adolescentes. Nosotras desde la Fundación Sermi Mujeres en políticas de cuidado lo que vamos a trasladar sobre todo en el marco de este plan de modernización y de plan de desinstitucionalización es el primer punto que nos parece claro, es el tema de la desinstitucionalización. Nos preocupaba mucho cómo estaban muchas mujeres en centros, en instituciones. Nos preocupaba mucho la situación de mujeres que se encuentran tuteladas, en mujeres que están actualmente incapacitadas judicialmente, mujeres que están siendo en muchas ocasiones víctimas también de violencia, de todo tipo de violencias, y que precisamente por esa situación de institucionalización, esa situación de incapacitación judicial a las que están sometidas, pues no pueden accionar sus derechos, no pueden acceder a la justicia, porque si no lo hacen a través de una persona interpuesta, si no lo hacen a través de sus tutores, de su representante legal, pues difícilmente van a poder defenderse, ¿no? Entonces esta es una de las principales preocupaciones de la Fundación, llegar a esos lugares más grises, más periféricos, ¿no?, de nuestro sistema, que es precisamente las zonas o los recursos institucionales, las residencias, por un lado, de personas que se encuentran también incapacitadas legalmente, por otro lado también las residencias de personas en situación de dependencia, de personas mayores, porque ha sido lamentable lo que se ha vivido, o sea, lo que llevamos viviendo muchos años, ¿no? Como hay determinados, yo creo que la gran lección es que hay determinados servicios que son esenciales, que son fundamentales, en los que están en juego los derechos humanos de las personas y que no es posible someterlos a la mano del mercado, ¿no? Pensar que el mercado los puede gestionar y que pueden ser algo que pueden monetarizarse y que pueden ser objeto de lucro, ¿no? Yo creo que ahí tiene que haber una supervisión importante, una auditoría importante y también entendemos que una rendición de cuentas, ¿no?, después de todo lo que ha pasado y los miles de muertos que ha habido en nuestro país en estos entornos. Realmente ha sido lamentable. Y por último, también apostar por una ley de promoción de la autonomía que beneficie a las mujeres también, ¿no? Es decir, al 60% de la población de personas con discapacidad, porque es una herramienta importantísima para la detección y para acabar con situaciones de violencia, ¿no? Mujeres más empoderadas, mujeres más autónomas, que no necesariamente totalmente independientes. Aquí vuelvo un poco a la idea con la que comencé, de que también tenemos que reivindicar una sociedad en la que se reconozca la interdependencia, que somos seres humanos, que todos dependemos de todos y que no pasa nada, que es algo muy beneficioso, ¿no? y que es además irremediable. Y que yo creo que esa idea, ¿no?, falsa de que podemos ser, de que hay sujetos en la sociedad que son carga, ¿no?, y que necesitan asistencia intensa, y otros que son independientes y que son los que producen, pues realmente hay que romper con esa dicotomía, que realmente yo siempre pienso en ese ejecutivo, ¿no?, que se levanta por las mañanas y que necesita su camisa planchada y su corbata impecable, a ver quién hay detrás, ¿no?, planchando corbatas y teniendo impecables todas las camisas y su ropa, ¿no? Ese tipo de cosas me refiero, ¿no?, o teniendo peinados a sus hijos e hijas cuando vuelve
del trabajo, ¿no? Yo creo que es una sociedad en la que tenemos que poner en valor el cuidado, que no está contabilizado en nuestros productos interiores brutos, en nuestros países, no se contabiliza, no está monetarizado, pero que sí que tenemos que tener en cuenta que es un eje tan fundamental que tal cual está concebida la sociedad en la actualidad sería totalmente impensable. Yo creo que la pandemia lo ha puesto de manifiesto, ¿no? Es totalmente impensable que se pueda mantener la situación actual si no es porque hay un montón de mujeres, millones de mujeres que están en la sombra, que estamos en la sombra, trabajando en situaciones muy precarias, invisibles, pobres, pauperizadas, y que es hora, pues, en un país como el nuestro, de cambiar, ¿no? Y esperemos bueno, que esta nueva estrategia, ¿no? Pensar a largo plazo un nuevo modelo de cuidados en nuestro país, pues se hace muy necesario. Yo lo dejo aquí. He tratado simplemente de hacer algunos apuntes que me parecían importantes y conectarlos con nuestro sector, con la discapacidad, ¿no? El sector que parece que siempre tiene que ser objeto de cuidado, ¿no? Yo aquí también quiero romper una lanza por todas esas mujeres con discapacidad, que muchas con discapacidades muy severas, que están trabajando en sus hogares, que están colaborando y sosteniendo la vida, ¿no? Trabajando en la reproducción de la vida, que yo creo que hacen un trabajo impresionante y que además siempre han estado sometidas a la hipocresía de la sociedad, ¿no? Porque cuántas de estas mujeres nos han dicho que cuando eran jóvenes les reiteraban que, bueno, que eran personas dependientes, que no podían valerse por sí mismas, que no podían cuidarse ni cuidar a otras personas, y cuando han llegado a la edad adulta o cuando han sido ya mayores, ¿no? Adultas mayores, pues han visto abocadas, pues, a cuidar a personas en su entorno familiar, ¿no? De tal manera que aquello que supuestamente no podían hacer cuando eran más jóvenes, pues al final se han visto abocadas irremediablemente a realizarlo, ¿no? No se puede concebir mayor hipocresía. Yo creo que lo dejo aquí y yo creo que podemos, si hay unos minutos, ¿no? para el debate, pues podemos charlar un poco sobre estas cuestiones. Un placer y bueno, escucho vuestras preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. La verdad es que has reflexionado sobre temas muy interesantes, y el tema de lo de poner en la agenda política todo esto que estamos viviendo y poner en valor el trabajo que se ha venido haciendo durante la pandemia, yo creo que es muy importante para todas, para reflexionar y poder aprender un poco de esta situación tan complicada que hemos vivido, lo que comentábamos un poco al principio, que las personas que estaban abajo de la escala ahora mismo van a estar mucho más abajo de la escala, pero también nos ha servido para darnos cuenta de que nuestro estatus, aquel del que presumimos y que decimos que todo siempre va a estar así, pues viene un virus y nos lo trastoca de arriba abajo. A mí sí me gustaría saber un poco la opinión del resto de compañeras, cómo habéis vivido vosotras también esta pandemia y si habéis visto en algún caso vulnerados vuestros derechos más de lo normal por la situación que estamos viviendo. ¿Nadie se anima a compartir su experiencia? Bueno, pues si queréis... Yo. Perdón, dime, Ana. Ana. Pues yo, cuando nos pusieron, se me oye, ¿no? Sí, sí. Cuando se pusieron el confinamiento, pues aquí que somos 8 personas, yo al principio lo pasé pues lo asimilé bien, pero pasaron ya los días y las semanas y lo pasé fatal. Aquí que no podíamos salir nada, todos lo pasábamos fatal sin salir y sin nada, no podíamos hacer nada aquí encerraditos, no podíamos hacer gran cosa, solo mirar la calle por la ventana. Y después cuando empecemos la pandemia, me dijeron que estaba en ERTE. No podía ir a trabajar, con lo que me gusta a mí ir a hacer cosas a mi trabajo, no podía hacer nada. Y ahora voy a trabajar, empecé en junio
y ahí con mi mascarilla, que no me gusta nada, pero ya me acostumbro. Llevo un año con mascarilla y lo que me queda. Y todos los días le digo a los chicos que se tienen que subir las mascarillas, que me le tengo que tatuar. Pero sigo ahí, a pie del cañón. Lo que nos queda, que Bueno, todavía no nos han vacunado. esperemos que las vacunas lleguen ya pronto. Ávila, por lo menos, creo que ya van a Todavía llegar no me han pronto. vacunado. No tardarán mucho, Ana. Muchas gracias por compartir tu experiencia, Ana. Y yo le quería preguntar a Isabel una cosa, que está hablando de lo de la discapacidad jurídica. Yo que estoy incapacitada jurídicamente, incapacitada, quería saber qué puedo hacer para ya tomar mis propias decisiones, que yo estoy siempre llamando a mi tutora para que me diga, para que me dé permisos y tal. Dependo de otras personas. Y diciéndole a Jesús, a mi coordinador de vivienda, que me quiero hacer lo otro, que me quiero hacer tal. Y siempre depende de mis tutores. No me dejan hacer gran cosa. Pues Ana María, a mí se me ocurre, quizás, como te puedo recomendar, mañana vamos a celebrar en la Fundación CERMI Mujeres un webinario que se llama precisamente Adoptando mis propias decisiones. Entonces, viene al pelo, es a las 3 de la tarde y ahí, bueno, pues hay distintas invitadas, ponentes, también mujeres que van a hablar de su experiencia, de cómo se han empoderado para también pues aprender cosas y poder tomar las propias decisiones con los apoyos que sean necesarios, pero que sea una decisión de cada una de ellas como mujeres, pues eso, libres y empoderadas. Así que yo sí que te puedo remitir el enlace si estás interesada en participar, y va a haber un debate muy interesante. Yo también quería comentaros que la Fundación CERMI Mujeres tiene un servicio de orientación jurídica. Para este tipo de cosas estamos sobre todo muy enfocadas en temas de violencia, sobre todo de violencia, bueno, realmente en el marco del Convenio de Estambul, que viene a ser violencia entre pareja, expareja, pero también de violencia que se produce en la familia. Y tenemos pues una asesora que es cierto que nosotras no podemos litigar, es decir, no podemos ir a juicio porque no tenemos recursos para ello, pero sí que hacemos unas primeras orientaciones para, pues eso, para ir indicando cuál sería una posible solución, y si hay algún abogado o abogada que está llevando el caso concreto de la persona que consulta, pues le podemos servir de apoyo. Pero para Ana María yo le diría que sí, que mañana es perfecto porque va a haber un debate sobre cómo adoptar las propias decisiones, y mira, no ha podido venir más oportuna tu pregunta, porque además puedes intervenir y bueno, allí se genera también un debate y va a haber gente especializada que pueda también orientarte en este tema. Pues, si te parece, Pues gracias, yo me apunto a todo. Claro, podemos pasar la información. Si te parece, Isabel, si quieres, en el chat del webinar, pues poner el enlace para si alguna persona quiere... De acuerdo, pues sí, mira, voy a buscarlo y os lo paso. Vale, gracias. Ahora, si queréis, damos paso ya a Espe y a Lourdes para que tengan su intervención. Yo me apunto a todo. Vale. Hablar, si queréis. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Hola. Esperanza? ¿Cuánto tiempo? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¿Cómo estáis? Hoy, lo primero, deciros que es un placer y un privilegio poder estar en este primer webinar de Mujeres sin Adjetivo y poder estar y ver además, no vemos a muchas compañeras conocidas, pero algunas sí que os vemos, y sobre todo nos imaginamos tomando un café tranquilamente y compartiendo este espacio de otra manera, y de verdad que eso ilusiona mucho. Gracias a la Federación de Castilla y León por
por darnos la oportunidad de estar aquí, de compartir este ratito. Y gracias también, como decía antes Isabel, a las entidades que financian este proyecto, porque también ponen el foco en algo que es muy importante, que es la visibilización de las mujeres y continuar poniendo voz a las mujeres, que creo que es algo que no se nos puede olvidar. En esta parte de agradecimientos, por supuesto, a Isabel por compartir este espacio y por la parte de contexto que nos ha hecho y cómo no solamente nos ha enmarcado el tema del que estamos compartiendo, que estamos hablando esta tarde, sino que además mirad cómo ha terminado dándonos pistas y dándonos ideas acerca de posibles reivindicaciones, posibles temas de incidencia política, que creo que, Patri también lo decía, creo que es muy importante que tengamos en cuenta para continuar, para seguir avanzando en este tema que nos ocupa. Yo he tomado la palabra, pero la realidad es que yo no estoy sola. Venimos en PAC, y el PAC que venimos hoy somos Lourdes y yo. Nos vamos a organizar para contaros un poquito una buena práctica que queríamos compartir esta tarde con todas vosotras. Como os decía Isabel, gracias por el contexto, y ahora nosotras vamos a intentar de aterrizar y de contaros una experiencia positiva en relación a esta parte de gestión de cuidados durante la pandemia, pero vamos a poner un poco de foco, vamos a ampliar un poco el foco y vamos a ir un poquito más de la pandemia, porque todo tiene su sentido. Voy a compartir pantalla, si me permitís, y si queréis empezamos. A ver. Espero que lo veáis todas bien. Y nada, compartimos un ratito esta charla. Os decíamos, venimos en pack de dos, Lourdes y yo. Os pido disculpas por los sonidos que se oigan, estoy en una zona en la que pasan muchas ambulancias y entonces es posible que lo tengamos de fondo, pero bueno, es también una consecuencia de la pandemia. Como os decía, venimos en PAC, Lourdes y yo, y somos la representación de la Red Estatal de Mujeres Salud Mental España, que es la buena práctica que queríamos comentaros y compartiros hoy en relación a la gestión de los cuidados. Esta buena práctica se enmarca en la Confederación Salud Mental España, que es de ahora mismo, como decía Patri, yo trabajo, y que sabéis, voy a recordaros la razón de ser de la Confederación, porque tiene mucho sentido con la buena práctica que vamos a compartir y por supuesto, con muchos de los temas de los que antes hablaba Isabel y que seguro van a salir también. La razón de ser de la Confederación es mejorar la calidad de vida de todas las personas con problemas de salud mental, de sus familiares, y también representar a todas las entidades, más de 300 ahora mismo, que están repartidas por todo el territorio español. Todo esto con un paraguas que son los derechos humanos. Esta razón de ser tiene mucho sentido y aquí es donde se enmarca y surge la buena práctica que vamos a compartir, que es la Red Estatal de Mujeres. Cuando Patri nos propuso venir a compartir esta buena práctica y nos dijo que el ciclo de webinars es Mujeres sin Adjetivos, a mí me pasó una cosa y es que dije, ostras, con Red Estatal de Mujeres, ya os anticipo, os hago un spoiler, son mujeres inmensas y mujeres muy maravillosas. Entonces yo dije, ¿cómo no voy a utilizar adjetivos para hablar de esta red? Y me di cuenta que lo tenía muy fácil. Lo tenía muy fácil porque no voy a utilizar adjetivos, voy a utilizar nombres propios. Y voy a utilizar los nombres propios de las personas y de las mujeres
que dieron inicio a esta red. Y os voy a hablar de Isabeles, 4, Amparo, Sonia, Noemi, Petra, Mercedes, Karina, Elena, 2, Lolis, 2, Eva, Juana, Usúa, María, Teresa, Almudena, Yolanda, Mercé, Patricia, Vanessa y Lourdes. Estos nombres propios empezaron y fueron el inicio de la red estatal de mujeres. En ese momento me vais a oír además hablar de grupo, de tribu, de red. En ese momento estos nombres se formaron como un grupo. Os vamos a contar ahora la historia brevemente, pero se formaron como un grupo de mujeres que empezaron a trabajar, empezaron a conocerse y empezaron a orientar sus reivindicaciones para esa mejora de la calidad de vida y bajo ese paraguas que os decía de derechos humanos. Aquí esta imagen es posible que os suene porque es la imagen del manifiesto y mirad qué salto temporal doy porque me voy a la imagen del manifiesto que fue publicada el año pasado, en la campaña de marzo del año pasado. Pero me voy ahí porque me parece que es una imagen que representa a esta tribu, a esta red, a este grupo. Y me voy ahí también para hablaros de cuando yo leía gestión de cuidados, mi cabeza se iba a algo que leí de Irene Vallejo, y es a la arquitectura de los cuidados. Y realmente este grupo lo que ha hecho es eso, es arquitectura de los cuidados. Ha ido construyendo durante todo este tiempo y ha ido construyendo desde los cimientos, con esos nombres que habéis visto antes y que os he leído, ha ido construyendo un modelo de apoyo, ha ido construyendo una metodología de no solamente escucharse, no solamente apoyarse, sino también ir generando ideas para reivindicar. Cuando Isabel mencionaba las principales reivindicaciones o algunos aspectos que son importantes a tener en cuenta para continuar trabajando este año, yo decía, ostras, qué bien recoger todos esos temas, porque todo eso nos puede permitir también dar continuidad a esas reivindicaciones que vamos haciendo. Y para empezar, os quería contar una historia. Os quería contar una historia que leí el otro día, pero que me parece una metáfora. Isabel utilizaba la de la marea y yo voy a utilizar la de la teoría de las cerillas. No es mía, ojalá, pero no. Es de Laura Esquivel y está en Como agua para chocolate. Y dice así: mi abuela tenía una teoría muy interesante. Decía que si bien todas nacemos con una caja de cerillas en nuestro interior, no las podemos encender solas. Necesitamos oxígeno y la ayuda de una vela. Solo que en este caso, el oxígeno tiene que provenir, por ejemplo, del aliento de la persona amada. La vela puede ser cualquier tipo de alimento, música, caricia, palabra o sonido que haga disparar el detonador y así encender una de las cerillas. Cada persona tiene que descubrir cuáles son sus detonadores para poder vivir, pues la combustión que se produce al encenderse una de ellas es lo que nutre de energía el alma. Pues eso, esa teoría de las cerillas es lo que ha ocurrido y cómo se han gestionado los cuidados, los apoyos durante esta pandemia, si lo tuviese que resumir, en esta red estatal de mujeres. Os pongo una imagen y os voy contando de manera rápida. A mí me ha tocado la parte de haceros el resumen de este inicio de la red y de distintas actividades que se han ido realizando. Y me ha tocado esta parte porque es Lourdes, desde su testimonio y desde su experiencia, quien nos va a contar también y nos va a compartir qué ha pasado en este 2020, ¿vale? Yo os cuento que en 2017, por fin, pudimos hacer un primer taller de mujeres y salud mental. Ese grupo, esos nombres de los que os hablaban, se reunieron y empezaron a conocerse. Y no había más pretensiones ni menos
que empezar a trabajar algunos temas y algunas reivindicaciones para poder darles forma y ponerle las gafas de la perspectiva de género a muchos temas que habíamos ido trabajando, pero sin tener en cuenta esa importante variable que no estaba hasta ese momento en todos los temas de confederación. Este grupo de 25 mujeres se ponen a trabajar, empiezan a conocerse y surgen temas tan importantes como, oye, pues tenemos que seguir trabajando acerca de el empleo, acerca de la educación, acerca de los derechos sexuales y reproductivos, acerca de la maternidad, acerca de otras actividades que podamos ir realizando como sensibilización sobre mujer y salud mental. Ahí surge ese primer germen. Y de ese primer germen, y con esos primeros temas que estaba claro que se querían trabajar, se forma ese grupo y se decide darle continuidad. Y se le da continuidad a través de actividades que veis salpicadas por aquí, bueno, actividades externas, como la participación en el Foro Social de Mujeres con Discapacidad, esta fue en Sevilla, intervención en congresos en las que compartíamos la experiencia, adhesión al manifiesto de Fundación CERMI Mujeres del 25N, vamos dando pasitos como red, la red va dando pasitos en ese sentido. Claro, ocurre que a partir de aquí y de todas las ideas que se compartían, os he ido poniendo, veis por aquí algunas fotos para que además nos vayáis identificando. Veis, esta es la foto de familia del primer taller. Esta foto le pone cara a todos esos nombres que os decía antes, pero ocurre que en 2018 muchas de las temáticas que se habían trabajado en ese taller empiezan a volcarse en determinados documentos y en determinadas actuaciones que se hacen en confederación. Por ejemplo, se cogen ideas y se tienen en cuenta en el compromiso de igualdad de confederación y también en el plan de igualdad, en el propio plan de igualdad que se desarrolla en confederación. Y llega el 8M, y llega la campaña que es posible que os suene, la campaña del 8M, en la que todo el trabajo que se había realizado y la información que esa red había ido elaborando a partir de los grupos y de ese primer taller, se vuelca en esta campaña y se hace acción y actividad de sensibilización. Esta es la primera actividad de sensibilización en la que la información de la red sale al exterior, ¿vale? Esta sería, en este caso sería esa primera campaña. Pero además, también en una de las herramientas de comunicación que tiene Confederación, que es la revista Encuentro, por primera vez se dedica de manera íntegra a mujer. Y muchos de los temas que se trabajan en esta revista y que se hablan en la revista también están tocados y están vistos con la perspectiva de las mujeres que participaron en ese taller. Porque os hagáis una idea, por ejemplo, os pongo aquí la contraportada de la revista Encuentro, en la que María Isabel, representante de FEDEAFES, integrante del comité y de la red, da su visión del taller y da también su visión de la perspectiva de la mujer y la salud mental, ¿vale? Y ocurre que en ese tiempo se forma el segundo taller, se da forma al segundo taller de mujeres y salud mental. Aquí esos nombres que veíais se ven aumentados porque llegan las Anas, se van aumentando con otros nombres, llegan otras Mercedes, llegan nuevas representantes que amplían la red, porque aquí realmente es cuando este grupo, esta tribu pasa a ser una red, amplían y se consolidan como red para seguir trabajando en todos los aspectos de género y todo lo que es reivindicaciones en cuanto a salud mental. Aquí ya se hicieron grupos de trabajo específicos, grupos de trabajo que tocaban
reivindicaciones importantes que luego se han volcado en el manifiesto que se publicó el año pasado y que, bueno, es la columna vertebral de reivindicaciones de esta red estatal. En este segundo encuentro, en los grupos que se trabajaron, fue en educación, en derechos sexuales y reproductivos, en mercado laboral, en cuidados sanitarios, en acceso a la justicia y en nuevas formas o nuevas oportunidades de empleo. En todos esos grupos se fue trabajando y además nos fuimos diciendo cosas, no solamente fuimos trabajando sobre qué queríamos reivindicar, sino que ya fuimos diseñando esa metodología de cuidados. Y este es un ejemplo perfecto y una imagen perfecta de ese diseño de metodología de cuidados. Me parecía muy chula porque nos escribimos cosas muy bonitas y porque os hagáis una idea, yo es algo, no sé si lo veis, que tengo aquí a mi lado y que forma parte de mi día a día y me da mucho impulso para continuar. Así que aquí ya empezamos a diseñar esa metodología. Y os pongo otra foto de familia con compañeras de la red de este segundo taller. También con material que se trabajó en ese taller surgieron otras campañas, otras actividades. Muy importante la del 25N, fue el primer paso de la campaña Nosotras sí contamos, que sabéis que se ha ido repitiendo a lo largo de todos los 25N y en la que hemos ido tocando temas diferentes y que ya era una visibilización, un dar voz a las mujeres y desde sobre todo el trabajo y la reivindicación que hacían las propias participantes de la red estatal. Vale, pues con todo esto sigue el recorrido y en 2019 volvemos a hacer campañas del 8M con todo ese trabajo, del 25N se sigue la de Nosotras sí contamos, también con las compañeras, con distintas compañeras, algunas os sonarán, os suenan, y en un momento en 2019, si recordáis, de emergencia, porque el número de mujeres que habían sido asesinadas iba creciendo de manera exponencial, la red también da un paso adelante y se suma al comunicado de emergencia feminista y dice, también desde aquí queremos reivindicar que lo que está pasando, oye, pues es muy grave y hay que poner medios para, bueno, pues para solucionar esta situación. Es otra forma de reivindicación que en ese momento hizo la red. Nos volvimos a reunir y hubo un momento estelar en 2019 y es que no solamente lanzábamos mensajes a la sociedad y lanzábamos reivindicaciones, también tuvimos la oportunidad de ir y trasladar nuestro mensaje, el mensaje de la red, a Zarzuela, a Su Majestad la Reina. La red tuvo una invitación para poder compartir todas las iniciativas, todos los pensamientos, todas las propuestas de actuación en el Palacio de la Zarzuela y allí que nos fuimos en julio de 2019. Fuimos una representación bastante importante de mujeres y de una manera tranquila tuvimos la oportunidad de trasladar todos los avances, todo lo que la red había ido avanzando, había ido caminando y también cuáles eran los próximos pasos. Porque os hagáis una idea, fue el momento en el que el borrador del manifiesto y las principales reivindicaciones que recogían, que se había ido trabajando a lo largo de todos estos años, porque es un proceso lento, sí, pero es un proceso que también ha ido haciendo crecimiento, no solo de los temas, sino de las personas que hemos trabajado en esos temas, pues tuvimos la oportunidad aquí de compartir ese manifiesto, ¿vale? Fue un momentazo de 2019. Y con todo esto, hasta llegar a 2019 y todas las campañas, todos los materiales, ocurre que llega 2020, llega nuestro año soñado para la red, porque ya íbamos a hacer público el manifiesto. ¡Oh, momentazo total, momentazo!
¿Y qué pasa en 2020? Que aparece algo tan curioso como es el COVID y surge una pandemia. Y entonces en 2020 es verdad que se produce una reformulación, una adaptación, como no podía ser de otra manera, y seguro que os imagináis todas, una adaptación en las actividades y sobre todo se produce una nueva situación en cuanto a esa metodología de apoyos y de cuidados y esa evolución de arquitectura de apoyos de la que yo os hablaba. Y para contaros esa parte, pido la palabra y pido el comodín de Lourdes y le pido que, aunque luego podamos aterrizar en alguna actividad, que os cuente ella un poquito más esa parte de gestión de cuidados de la red. Hola, mira, primero compartiría un escrito de la revista Encuentro de mi compañera Mercè Torrentaller Roscapana, que no puede estar aquí hoy, y voy a compartir. Experiencia frente a la pandemia del COVID-19. Hola a todos, todas. Soy Mercè Torrentaller Roscapana. Quería compartir con vosotras mi experiencia personal frente a la pandemia del COVID-19. Antes de explicaros mi experiencia, me gustaría presentarme. Resido en Balaguer, Noguera. Tengo 2 hijos y una hija, los cuales residen en municipios distintos al mío. Vivo sola en un antiguo piso de alquiler, en la 4ª planta sin ascensor, y sobrevivo con una pensión de viudedad. Tengo 60 años y algunos achaques de salud, pero me gusta ser autónoma e independiente dentro de mis posibilidades. Me considero una persona activa. Tengo responsabilidades sociales relacionadas con la salud mental, ya que, entre muchas otras cosas, padezco un problema de salud mental severo, esquizofrenia, paranoide y depresión. Aunque padezca un trastorno psicótico, no me considero una enferma con patas, sino una persona con ciertas limitaciones y aciertos. Soy la presidenta de la Asociación de Salud Mental de la Noguera. Pertenezco a la Junta Directiva de Salud Mental Cataluña, a la Red Estatal de Mujeres de la Confederación de Salud Mental España y al programa Prosper. Todo ello en primera persona, hecho que me permite tener una visión más amplia de la salud mental. Durante esta pandemia he pasado por diferentes etapas. Al principio pasé unos días de confusión y miedo, durante los cuales tenía pensamientos sobre la muerte, hasta tal punto que me decidí a escribir cartas de despedida para mis seres queridos, por si me pasara algo, y no tenía la oportunidad de despedirme. Este hecho me hizo reflexionar y redescubrir que no siempre sobreviven ni los más inteligentes ni los más fuertes, sino aquellos que mejor se adaptan a las circunstancias que les toca vivir. Reorganicé mis actividades cotidianas y hábitos de vida saludable. Además, me propuse mirar las noticias una vez al día. A lo largo de esta situación de confinamiento, necesité ayuda psiquiátrica y social a través de voluntarios del Ayuntamiento de Balaguer y Cruz Roja, a quien quiero agradecer su labor. Me he mantenido activa en las labores de representación y colaboración de los proyectos a los que pertenezco, los cuales van orientados a la visibilidad de mujeres y jóvenes que tienen dificultades en salud mental. Me gustaría hacer visible a algunos colectivos vulnerables en estos momentos,
que necesitan ayuda y escucha activa por parte de las asociaciones y administraciones. Las personas de las que hablo son aquellas mujeres y hijos que conviven con las personas que los maltratan, además de vivir situaciones de precariedad económica en algunas ocasiones. Los adolescentes que hacen un abuso de las redes sociales, de las cuales algunos de ellos aprovechan para acosar, agravando problemas de bullying que derivan en anorexias y autolesiones y en casos más graves el suicidio. Madres o futuras madres con bebés a su cargo, que han aumentado los casos de depresión postparto, ansiedad y angustia. Mujeres y hombres que viven en soledad, aislados en residencias o en hogares sin acceso a las nuevas tecnologías y que no encuentran sentido a sus vidas. Personas que han perdido de referentes, familiares o amistades durante la pandemia y no han podido despedirse de ellas y sufren sin saber cómo gestionar su duelo. Madres de personas con problemas de salud mental que necesitan cuidados y que se han convertido en cuidadoras sin experiencia ni apoyo de las administraciones. Personas ingresadas en centros psiquiátricos, en habitaciones sin móvil para comunicarse y que además no comprenden el confinamiento. Considero que en estos tiempos convulsos es difícil no perder la esperanza, pero todas debemos de poner nuestro granito de arena y adaptarnos a estas situaciones, respetando el planeta y la vida que hay en él. Bueno, este era que ha escrito la Mercè y en lo referente a la red, desde el momento en que nos han confinado a todos en nuestra casa y a pesar a pesar de la brecha digital, nosotros hemos encontrado una ventana a través del grupo de WhatsApp y a partir de ahí nos hemos empezar a comunicarnos, a preguntarnos cómo estábamos y ha sido un grupo de autocuidado. Siempre por la mañana tenemos una estrella que nos guíe al día, que haga lluvia, tormenta, esperanza. Siempre nos manda una imagen bonita y palabras que nos suben al ánimo. Hay muchas compañeras que están solas y que ahí también han podido abrirse. Hemos podido pues, compartir nuestros miedos, nuestras angustias, nuestras pérdidas, pero también hemos podido compartir nuestros logros, nuestras alegrías, música. Las compañeras, algunas se han abierto en canal, porque es un grupo que sabes que nadie te vaya a culpabilizar ni a juzgar, donde hay mucho respeto por parte de todas las compañeras y yo principalmente no tengo familia cerca y tampoco soy muy dada soy de hablar mucho más en presencial y saber que tienes alguien que te apoyar en
en que te escucha y que te puede abrir cuando tienes un día malo, que te puedas abrir y que te sientas acompañada, es maravilloso. Y para mí es un orgullo pertenecer a esta tribu y después las ganas que tenemos de superación, de compañeras que han estado formándose durante el confinamiento, que han estado haciendo cosas, otras cuidando a sus seres queridos. No lo sé. No sé qué más decir. Paso palabra. Esperanza. Que estoy silenciada, perdón. Hola. Ay, es que no veo nada, perdonarme también, porque estoy en un móvil. Y sentía como no veo nada. Sí, es que yo estaba silenciada. Perdón. Bueno. Mil gracias, Lourdes. Estoy muy emocionada porque me he emocionado mucho al principio, porque me he acordado mucho de la compañera Tere, que la hemos perdido por el camino, no ahora, pero yo también tengo la hojita, no sé si las ve, y en las horas bajas la tengo en la carpeta que le llamo mis logros, y muchas veces me apoyo en las palabras tan maravillosas que las compañeras me han escrito. Y para mí es un apoyo muy importante. Y muchas gracias, Esperanza, por siempre iluminarnos el día. Te quiero. Nada. A vosotras, yo también. Ahora entendéis por qué Lourdes tenía que contaros esta parte de la arquitectura me va a costar un poco ahora seguir, ¿eh? Esta parte de la arquitectura de los cuidados de 2020. A mí me toca la parte sencilla, que es contaros las actividades, pin, pero no podía pasar sin que Lourdes o cualquiera de las otras compañeras os pusiera la voz a esta parte de cómo hemos ido gestionando, cómo esta red ha ido gestionando estos días y estos meses de pandemia. Yo premeditadamente no os he contado al inicio que teníamos un grupo de WhatsApp, porque hubieseis dicho, pues un grupo de WhatsApp, pues muy bien, pues vale, y quería que Lourdes lo sacara porque no es un grupo de WhatsApp, realmente se ha convertido en un grupo de apoyo, en un grupo de escucha, y voy a ir pasando para no pasarnos tampoco en el tiempo. Pero Lourdes ha dicho una clave que yo os quería compartir y es esta imagen. Estas imágenes que forman parte de la campaña del 8M del año pasado y que ya os anticipo que este año vamos a completar y así nos venimos arriba y nos decimos cosas bonitas. De estas imágenes he elegido esta y la he elegido y la he puesto así en más grande porque me parece que aquí hay muchas claves de esa construcción de la metodología de apoyos, de esta gestión de cuidados y de apoyos de los que trata este webinar. En esta red ha habido respeto, en este grupo de WhatsApp sobre todo ha habido respeto, escucha, desde este respeto y escucha para construir, paraguas de derechos y sobre todo fomento de la autonomía de cada una de las mujeres integrantes. Si esto os sirve como ejemplo, si esto os ayuda a establecer metodologías, formas de trabajo, pues por nosotras, fantástico poder compartir esta experiencia. Aquí os había puesto alguna actividad más que hemos ido haciendo y en las que la red ha ido participando en 2020, porque curiosamente, y si luego veis los gráficos que hemos hecho, yo me daba cuenta de, ostras, este año en pandemia, cada una en nuestra casa,
resulta que hemos hecho más actividades y hemos participado en más actividades, hemos visibilizado mucho más que en años anteriores, porque hemos caminado más juntas, porque teníamos más necesidad de hacerlo, porque nos encontrábamos con más fuerza, posiblemente por todas esas razones, pero es un hecho objetivo que ha habido más actividades. Esta es una de ellas, la campaña Gracias por tu valor. Y quería poneros también esta imagen de una de las reuniones que hicimos este año desde nuestras casas, en las que nos vimos, nos contamos, nos escuchamos, nos preparamos para los momentos duros que sabíamos que iban a venir, y seguimos en esa, seguimos preparándonos. Este es el artículo que os ha leído, que ha compartido Lourdes de Mercé. Seguimos preparándonos y seguimos avanzando. Lo más próximo, y que os avisamos para que estéis atentas y expectantes, es la campaña del 8M, en la que os anticipamos que vamos a completar esas reivindicaciones que os enseñaba antes, y os invitamos a que las veáis y las disfrutéis y las utilicéis y las hagáis vuestras si os apetece. De nuevo, dejo los adjetivos y saco los nombres. Con la red ha ocurrido que de los nombres iniciales, Lourdes antes hablaba de una compañera, con los nombres iniciales hemos ido evolucionando como sistema abierto, que es una red, y se ha ido produciendo el crecimiento, han entrado personas, han salido otras, es un sistema vivo y que se va nutriendo. Estos son los nombres, y los adjetivos, que ahora sí los voy a utilizar. Para los adjetivos voy a utilizar un texto de una compañera de la red, de Paloma, que es nuestra compañera de Comunidad Valenciana, y dice así: me siento orgullosa de ser mujer y de haber podido conjugar el verbo amar. Amar la vida, amar incluso mi particular locura, ya que posicionó mi vida en un antes y un después. Y que es en ese después donde crezco cada día, donde me acepto y donde quiero estar, pero no sola, porque no lo estamos. Porque juntas y aún en la distancia aportamos color y calor, diría yo, a la vida. Un mundo de compromiso, de igualdad. Desde nuestra diversidad y diferencia con el hombre, hablamos de equidad como principio inspirador que guía nuestra misión, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y yo os hablaba de adjetivos, y todos estos los escribió Paloma. Emotivas, carismáticas, fuertes, sensibles, sencillas, amables, luchadoras, trabajadoras, amorosas, madres, hijas, amigas, hermanas, solas, alegres, tristes, guerreras, amantes, poderosas, supervivientes de nuestra propia historia. Todo eso son esta red de mujeres. Y esta red de mujeres, aquí he tirado de foto del pasado, y lo he hecho a propósito porque también quería que este fuera nuestro homenaje a nuestra compañera Teresa, que no está con nosotras. Y termino con esta imagen porque es una invitación a la vida, y termino con un cachito de mensaje de otra compañera, de Juana, de Cádiz, que dice así: cambié mi vida, pero yo sigo viviendo, con más fuerza, con más brillo, con más coraje, y mi destino aún no está escrito. Esta red va a seguir escribiendo, y os invitamos, si queréis, a que escribáis con nosotras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Espe y Lourdes. Ha sido fantástico escucharos y poner esa sonrisa y esa mirada y veros la cara de felicidad que tenéis siempre cuando habláis de la red de mujeres. Es que esa ilusión se transmite nada más simplemente con veros la mirada. No sé si alguna compañera más quiere hacer algún comentario o decirnos algo sobre esto. Hola.
Hola. Felicitaciones por el trabajo que hacéis y que yo sé que he sufrido mucho, pero gracias a personas como vosotros y familia y eso me he levantado. Estoy en una situación de amanecer, en un piso apoyado y voy avanzando a hacer las tareas que pueda hacer y las que no, intentar hacerlas y estoy muy contenta, muy feliz. Pues muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia. Como puedes ver, hay muchas mujeres que están formando esa red y bueno, ahí van a seguir luchando por defender nuestros derechos. María Jesús Bedoya, que no sé quién es. Vanessa, sí, qué nombre. Hola, buenas tardes. Mira, yo pertenezco a la Asociación Amanecer y he escuchado lo que decía Esperanza de esto de las mujeres. Nosotros pertenecemos, mi compañera y yo y otras mujeres, en un grupo de juntas que lo hacemos los miércoles y somos pocas mujeres y mañana nos reunimos también. Mañana vamos a hacer una excursión a la casa y estamos empezando y estamos muy contentos y eso. Y luego, no sé si os acordáis, hice también ¿cómo se llama? En un pueblo de Segovia, que era de mujer rural, no sé si os acordáis, que se unieron muchas mujeres y lo pasamos muy bien. Era muy bien aquello, que estuvo muy bien. Y yo creo que está muy bien para reivindicar esto de las mujeres, que está muy bien, porque hay gente que no nos valora tanto como la mujer que no tiene discapacidad como la que tiene discapacidad en este aspecto. Y en eso que habéis dicho de lo de que se ha muerto un familiar con la pandemia, lo sorpretizo porque nosotros hace poco se nos murió una compañera de la pandemia y simpatizo con vosotros con el dolor que se pasa y más sin familiar también. Y nada, pues muchas gracias por conoceros y que nos veamos pronto fuera de estas cámaras. Que agradezco todo lo que habéis dicho porque me veo reivindicada en ello y muchas gracias porque también tengo que aprender a defender mis derechos. Gracias. A vosotras. Hola, mi nombre es Esther y quería hacer una pregunta. ¿Dónde están las escuelas primarias infantiles y cuánto las pagáis a las chicas y si son de contrato? No te he entendido la pregunta, María Jesús. ¿Eh? No te he entendido la pregunta. Hola, mira, mi nombre es Esther y quería saber dónde están las escuelas primarias infantiles y si a las chicas que las contratáis las contratáis si es de contrato y cuánto las pagáis a las chicas que las metéis para trabajar, claro. ¿Y dónde están esas escuelas? No sé, ¿para quién es la pregunta? ¿Dónde ¿Fue de la primera charla o de la segunda? No sé si fue de la segunda, no sé. Porque igual fue un ejemplo que pusieron. Yo no sé a qué hace referencia a las escuelas primarias. Espe, Isabel, ¿sabéis a qué hace referencia? Yo imagino que se refiere en la anterior intervención, cuando se hablaba de medidas que se van a tomar en un futuro o que se van a reforzar, se hablaba de que hubiese escuelas infantiles para que la mujer pueda conciliar. Creo que se refiere a eso. ¿Te refieres a eso, María Jesús? No, Esther. O Esther, perdón. Pues es que decían que iban a haber escuelas primarias, infantiles y eso. Sí, Esther, un momentito. Debe de ser. Sí, yo creo que quizás hace referencia un poco a una propuesta que se está manejando por parte del Ministerio de un plan a largo plazo sobre políticas de cuidado en nuestro país, en los que precisamente trataban de involucrar
a las escuelas públicas también, o establecer un sistema integrado donde hubiese una interconexión entre precisamente el sistema educativo español y los servicios de cuidado a niños y niñas. Pero es algo lo que, como os comentaba, es una batería de medidas. Lo que nos toca a nosotras es recogerlas y hacer la incidencia pertinente, bueno, hacer una valoración, hacer aportaciones y hacer el trabajo de incidencia para que entre todas, en principio, entre todas decidamos qué modelo también de cuidados consideramos que es el más idóneo y trasladar pues todas nuestras recomendaciones al gobierno, ¿no? Entonces, un poco ese es el trabajo que también vamos a empezar a realizar. Entonces, yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer previo entre todas nosotras, analizar punto por punto qué es lo que se está proponiendo, hacer también nuestra propuesta alternativa y enviar nuestras aportaciones. ¿Qué tipo de trabajos dais a las chicas y si son de contratos fijos? A las chicas, ¿qué tipo de trabajo soléis ofrecer? O sea, nosotras como entidad no tenemos un sistema ni tenemos recursos. Y lo que te comentaba, estábamos hablando más de una propuesta que se está manejando de una nueva política del cuidado, en el que involucre también al sistema educativo y que tenga en cuenta pues, cuestiones de horarios, de la diversidad de la familia. Entonces no tenemos ahora mismo una propuesta concreta, quiero decir, sí que hay una propuesta, pero no tenemos servicios. O sea, ahora mismo no es que haya un servicio estatal homogéneo que se aplique en todas las comunidades autónomas. Que lo estáis intentando proponer, ¿no? Algo así. Eso es existe una propuesta, una idea por parte del Gobierno de España para poner en marcha una estrategia de cuidado. Entonces, lo que vamos a hacer es analizarla con cuidado, o sea, pormenorizadamente, y ver qué es lo que nosotras podemos aportar desde nuestro sector. Vale. Bueno, si no hay más preguntas, simplemente agradeceros a todas muchísimo este rato que hemos pasado juntas, que hemos podido compartir. Os instamos a que sigáis participando en los otros dos webinares que tendremos el día 9 de marzo y el día 16. Y os recuerdo, si no soy tan pesada, cosas de la administración también, antes de iros, entrad en el formulario que os hemos dejado en el chat para ver vuestra evaluación. Muchísimas gracias a las ponentes, sobre todo, por este ratito y hasta la próxima. Gracias. Adiós. Un saludo, adiós a todas. Adiós. Adiós.